Amigos de Correo del Sur y Correo del Sur Radio, estamos en un nuevo segmento de Mi Doctor Radio, acá por medio de la FM 90.1, la AM 980 y por supuesto también en redes sociales. Antes de comenzar, saludamos a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y por supuesto el Colegio Médico de Chuquisaca. El día de hoy estaremos tocando un tema relacionado a la violencia intrafamiliar y para esto ya está acá con nosotros la doctora Mariel Durán, que es médico legista y miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal, acá en la filial Chuquisaca, de parte del Colegio Médico de Chuquisaca. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Correo del Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar en este programa tan prestigioso y bueno, estoy atenta para las preguntas que puedas realizarme. Doctora, ¿cómo definimos la violencia intrafamiliar? Es aquella violencia que se produce en el seno de la familia, de ahí el nombre, intrafamiliar. También se la conoce como violencia familiar o doméstica, aunque son términos que desde el punto de vista legal tienen una gran diferencia, ¿no? Pero es aquella que se da, como te decía, en el seno de la familia. Por lo tanto, cualquiera de los integrantes de la familia puede ser víctima de este tipo de violencia. Se habla mucho de la manipulación dentro de este tipo de violencia. ¿En qué consiste esta con los miembros de la familia? La manipulación de cierta forma es un estilo, digamos, de ejercer el poder hacia los demás miembros, porque generalmente esto lo hace uno de los miembros, que es el que tiene el poder, el que por ahí es el papá, que es el que trabaja, el que lleva la parte económica, o que por su aspecto físico, por el mismo hecho de ser el varón, digamos, es el que va a ejercer el poder. Entonces, de esta forma puede manipular a los otros miembros, generalmente emocionalmente, ¿no? Y ejerciendo más que todo en ese caso la violencia de tipo emocional. ¿Las personas que son violentas dentro de una familia necesariamente son manipuladores o manipuladoras? Casi siempre. Okay. ¿No? Porque, sobre todo para la violencia emocional, porque de cierta forma hacen sentir mal a la persona que se convierte en víctima de esa violencia. Y las víctimas de la violencia intrafamiliar generalmente son los que tienen menos poder, la mujer por su mismo físico, los niños por su indefensión, son los que podrían ser las víctimas de la violencia, ¿no? Y el que ejerce el otro, el que tiene el poder, la fuerza o el poder económico y así. ¿Qué leyes hay en el país para proteger a las víctimas justamente de la violencia intrafamiliar que mencionábamos y si será suficiente estas leyes para protegerlos realmente? Hay una ley bien interesante que es la 348 que se llama ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, así se llama esa ley, como que si estuviera solo encaminada a proteger a la mujer, pero en sí hay una partecita de la ley donde dice que esta ley se aplica para todos aquellos que obviamente sufran violencia, ¿no? Existe otra, la 1674, que también que esa se llama intrafamiliar o doméstica. Esas son las dos leyes, digamos, que establecen o hablan de la violencia desde el punto de vista legal. Ahora tú me dices, ¿es suficiente que exista leyes que protejan a las víctimas? Yo te digo no. Porque lo que está escrito, o sea, lo que se escribe como ley, está ahí, plasmado en un papel, en un código, en una ley como tal, pero ¿cuánto se cumple de la ley? ¿Por qué entonces los niveles de violencia no disminuyen y más bien aumentan? Porque a partir de la 348 justamente surgieron nuevos tipos penales, inclusive apareció el feminicidio como una figura penal que no existía, obviamente la muerte de las mujeres en situaciones con agravantes y aquellas situaciones estaba contemplado dentro del asesinato, pero a partir de la 348 aparece el feminicidio y tú dime, ¿han disminuido los feminicidios? Más bien han aumentado, claro. Porque justamente lo que te digo, las leyes no son suficientes porque es algo escrito en un papel. Habría que ver la forma, obviamente, de disminuir estos niveles de violencia, pero en lo que es, digamos, promocionar más que todo, no sé, conductas que conlleven a una forma de cambio en la sociedad, en los niños, en los jóvenes, en la forma en que van a proceder y se van a convertir en adultos, ¿no? A esos niveles yo creo que tendría que uno más bien enfocarse y no solamente haciendo leyes, no son suficientes las leyes. Dentro de la normativa igual se contempla el tema de violencia familiar y violencia doméstica. Sí. ¿Diferencias puntuales entre estos Hay diferencias. La 1674 establece
que la violencia intrafamiliar es aquella que se da por un miembro de la familia hacia cualquier otro miembro de la familia, sea familiar consanguíneo o sea familiar afín. O sea, entran ahí Ya, las personas que no son familiares de sangre, ¿no? Entonces, cuñados, los y un grupo de amigos que viviría juntos también entra. en la doméstica entra eso de cierta ya, forma. ok. A ver, ahora te voy a explicar un poco, tú me decías cuál es la diferencia entre lo que es la violencia intrafamiliar y doméstica. Algunos, o sea, algún concepto internacional inclusive, toma como sinónimo la violencia intrafamiliar o doméstica, pero puntualmente la 1674 y un artículo dentro del Código Penal boliviano con la modificación de la 348 justamente, establece que la violencia doméstica es aquella que se da en pareja, entre personas que conforman una pareja, ¿no? Entonces, establece que aquellos que tienen un vínculo, como el matrimonio, que son esposos, o aquellos que conviven, que son los convivientes, o en lo que llaman actualmente la unión libre, o aquellas situaciones del vínculo emocional que hay, por ejemplo, en el noviazgo. En esas situaciones se genera la violencia doméstica porque es una situación o una relación de pareja. Entonces, esa es la diferencia que marca sobre todo la 1674. Y, como te decía, un artículo de la 348 establece también puntualmente esa situación, que la violencia familiar se da también al seno de aquellos que conforman una relación emocional de pareja, inclusive de aquellas situaciones donde no existe el vínculo emocional, pero sí existe el vínculo de los hijos, que se dan en relaciones a veces media casuales, digamos, ¿no? Entonces, a veces se produce un embarazo no deseado, obviamente. El vínculo emocional no existe de pareja, pero existe el vínculo por los hijos. Entonces, cuando entre esa pareja que no tiene ese vínculo emocional hay violencia, también se considera que es violencia doméstica. Ok, muy bien. Y coméntenos, dentro de todo lo que nos menciona, ¿cuál es el papel de los médicos asistenciales, de los médicos forenses en esta valoración de la violencia en términos físicos, en violencia sexual también que se da en estos casos? La valoración médico-legal como tal, o médico forense, sí, como se la conoce, la base sí o sí el médico forense, aquel que trabaja en el Instituto de Investigaciones Forenses con el cargo de médico forense. Obviamente la valoración de esas personas lesionadas, sea por violencia física o violencia sexual, la hacen primeramente los médicos asistenciales, porque son los que van a tratar ese daño que la persona que ha sufrido violencia tiene, ¿no? Entonces, surge una situación especial que es, ahora, ¿qué se informa? ¿Qué tiene que hacer el médico asistencial frente a estas situaciones de violencia? El médico asistencial primero está para tratar, curar, y obviamente si es que se le solicita, va a poder certificar esa lesión o ese tratamiento que haya realizado para las lesiones que se hayan producido. Pero la parte legal como tal está dada por parte de los médicos forenses, que a veces refrendan los certificados de los médicos asistenciales. De eso, en la ley 341 se habla de una homologación por parte de los médicos forenses, pero tiene valor también la certificación de cierta forma de los médicos asistenciales. Y obviamente es la comprobación del daño, ¿no? O sea, si la persona ha sufrido una fractura, el médico sí ha sido el traumatólogo quien atendió esa situación de lesión que ahora se evidencia, certificará la fractura a X nivel y eso es lo que va a establecer. Además de la violencia física, la violencia sexual, ¿qué otros tipos de violencia contemplamos en estas figuras que mencionamos? Hay la violencia emocional o psicológica, la violencia llamada económica, la violencia en el liderazgo. La ley 348 reconoce 16 tipos de violencia hacia la mujer, por si acaso, 16 tipos o sea, no solamente las tres más conocidas que son la emocional, la física y la sexual, sino que está la violencia, como te digo, en el liderazgo, en lo económico, en la situación, en el ámbito político y así, ¿no? Y estas figuras son netamente a la mujer. Sí, esas están como más establecidas hacia la mujer, sí, exactamente. Coméntenos también en temas de violencia infantil, niños expuestos al alcoholismo de sus padres, ¿es un tipo de violencia? ¿Se lo considera? Por supuesto, porque el alcoholismo como tal, que ya es enfermedad, o esas situaciones donde se consumen bebidas alcohólicas, las fiestas y todo aquello, generan hechos de violencia. Aumenta la situación violenta hasta en un 40-60% en relación a aquellas situaciones normales, ¿no? Entonces, obviamente los niños que tienen padres que están sumidos en el alcoholismo o que de alguna forma están vinculados con
con esta dependencia, porque se hace una dependencia del alcohol. Las personas que son alcohólicas son dependientes del alcohol. Okay. Entonces son niños que van a crecer viendo a su padre ebrio o completamente ido por el alcohol, violento, generando violencia hacia la madre, hacia ellos mismos, y bueno, ahí están, crecen con problemas emocionales, con problemas de autoestima. Ay, pues Ellos ciclo, mismos, ¿no? claro, es un ciclo cerrado. Donde hay violencia, donde se genera violencia y un niño ve esa violencia, genera, y esto está establecido por estudios que se han hecho, no es que algo que uno se inventa, ¿no? El niño que ve violencia probablemente en su momento, cuando ya más o menos es consciente, diga, yo no voy a ser violento, no voy a hacer lo que mi padre hace, pero quizás se convierta en un adulto violento porque crece y cree, claro, bajo la normalidad, que, claro, ¿no? que eso es normal, maltratar a la esposa, a la madre, a las hermanas o a los hermanos o a los adultos mayores, como algo normal, ¿no? Entonces, ahí está. Hace un instante comentaba no solo el tema de la violencia económica, sino la violencia del liderazgo, si le escuché bien. Sí. ¿En qué consiste eso? Que, por ejemplo, bueno, no es mi campo, porque yo soy médico, no soy política, ¿no? Porque es más para la parte política, pero la ley 348 establece, por ejemplo, es la violencia en el liderazgo de la mujer, en aquellas situaciones donde a la mujer, por ejemplo, como pasa, ¿no? En el Senado, por decirte, ¿no? La mayoría de los senadores son varones en relación a las mujeres, ¿no? Y inclusive se habla de situaciones que alguna vez yo leí en alguna noticia, algo así, de que aquellas mujeres que en alguna comunidad quieren ser líderes de su comunidad son como aplacadas por los varones. Entonces, si esa mujer quiere surgir por las ideas que tiene, por la formación, por las ganas que tiene, no sé, de ser líder de algún grupo, como que la aplacan, y la aplacan terriblemente, o sea, a eso se refiere la violencia en el liderazgo de la mujer. Ok. Volviendo al tema de violencia física, sí. Si nos puede decir qué se establece como delito en el Código Boliviano en relación a las lesiones, ¿cómo está eso? El Código Penal boliviano tiene articulados, bueno, tiene todo un capítulo en el que habla de lo que son estos delitos establecidos como delitos contra la integridad de las personas, ¿no? Entonces surgen los delitos de lesiones en diferentes formas, y se clasifican generalmente por el grado de gravedad, estando las lesiones gravísimas en primer lugar, las lesiones graves y leves, estableciendo obviamente un estudio que se hace desde el punto de vista legal, médico, para decir que una lesión es gravísima, grave o leve, pero están establecidas como delito. Y hay algo más bien interesante, ¿no? Que ya está establecido como delito la violencia como tal, la violencia intrafamiliar como tal. Tiene un castigo penal. Obviamente, si una persona es acusada, generalmente los varones, porque los varones son los más violentos, esto no quiere decir que la mujer también no pueda ser violenta. Claro, que leyendo un artículo que hablaba justamente de mujeres por ejemplo, de La Paz del Alto, en La Paz, hablaba de una situación como invertida, que actualmente las mujeres, por ser las que llevan, digamos, la parte económica del hogar, el poder que decíamos justamente, son las que ahora ejercen el maltrato hacia sus esposos. Todavía los índices hablan de que la víctima que sufre violencia es más que todo la mujer y son los niños, ¿no? Pero se dan esos casos donde la mujer también es la violenta. El foco está en el manejo del poder, entonces. Exactamente, más que en el género. El que ejerce el poder es el que es el violento. Así se ha establecido y así se da. Muy bien. Sí. Y ustedes como médicos, ¿cuál es la responsabilidad que tienen dentro de todo este contexto que hablábamos de violencia intrafamiliar, sexual y demás? Yo creo que, bueno, la responsabilidad más que todo sería en la prevención, ¿no? Porque desde siempre la prevención para evitar que se llegue a la enfermedad, en el caso de así hablamos de la parte netamente médica, y en este caso la prevención de la violencia estaría en evitar esas situaciones con la instrucción, con la educación, sobre todo a las generaciones más jóvenes que hasta por los videojuegos actualmente se hacen más violentos, ¿no? O piensan que esas situaciones, por ejemplo, yo viendo cómo juegan muchachos jóvenes y todo aquello, situaciones bélicas o hasta de delitos cometidos dentro del videojuego, como que ven que es normal. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Y como médicos, obviamente, por cómo es el ámbito en el que tú te manejas, que es de relación con los pacientes y todo aquello, yo creo que ahí está el cambio que se debería dar, ¿no? Generar producir un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones. Creo que eso sería lo que debería darse.
Y doctora, ya para cerrar, ¿alguna recomendación que nos pueda dar a nosotros y a nuestra audiencia para aplacar la violencia en nuestra sociedad? La educación y la prevención. No sé, se puede enseñar a no ser violento, ¿no? Se puede enseñar, así como se aprende a ser violento, por eso que decíamos el ciclo de la violencia, yo creo que se puede también enseñar a ser no violento, lo cual no quiere decir que no puedas disciplinar, por ejemplo, al hijo, pero yo creo evitando siempre el generar situaciones de violencia, que en sí es como algo arraigado y algo de lo que no se habla fácilmente porque nadie reconoce que en la familia, dentro de su familia, pueda haber una persona violenta. Claro. No es fácil reconocer. Muy Y bien. el reconocer primero esa situación yo creo que puede generar ese cambio. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo por su visita acá a este espacio de Mi Doctor. Esperemos que no sea la última oportunidad y que podamos seguir conversando de más temas, más Muchísimas oportunidades. gracias por la invitación. Muy bien, nosotros con esto cerramos este espacio de Mi Doctor. Agradecemos nuevamente a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca. Continuamos con más. Sigan, esto es Correo del Sur Radio.